Comprender el funcionamiento de los diodos en corriente continua nos ayuda a entender las aplicaciones que tienen estos dispositivos no solo en corriente continua, sino también en corriente alterna. En este video realizaremos un análisis de circuitos con diodos en corriente continua que nos permitirá entender el funcionamiento de estos dispositivos electrónicos partiendo del análisis de un circuito en el que calcularemos las tensiones y corrientes por cada uno de los elementos del circuito. Acá tenemos el circuito, el cual está formado por una fuente de 24 voltios, 4 diodos conectados dentro del circuito y 3 resistencias. Comenzamos el análisis a partir de la fuente de poder y observamos que la corriente que sale por el positivo de la fuente intentará cruzar el diodo 1. Como la corriente llega por el ánodo del diodo 1, entonces este diodo se polariza en forma directa, permitiendo la conducción de la corriente hacia el nodo. En este sentido, cuando la corriente llega al nodo, se divide en dos. Una corriente pasará por R1 y la otra corriente continúa hacia el diodo 3. En este caso, la corriente que baja por la resistencia R1 producirá una caída de tensión en dicha resistencia, mientras que la corriente que circula hacia el diodo 3 lo polarizará también en forma directa, al igual que el diodo 1. Luego entonces, al llegar al segundo nodo, encontramos que la corriente no se deriva, ya que en este caso, si observamos, este positivo de la corriente va a polarizar en forma inversa al diodo 4. En conclusión, este tramo del circuito no tendrá circulación de corriente. Por lo tanto, la corriente que pasa por el diodo 3 continúa su camino hacia la resistencia R2, en la cual se producirá una caída de tensión. Luego entonces las corrientes se unifican en el nodo inferior y circulará la corriente de retorno a través del diodo 2, el cual quedará también polarizado en forma directa, y luego se completa el retorno de la corriente hacia la fuente. De esta manera entonces podemos observar que en este circuito el diodo 1 quedó polarizado en forma directa, al igual que el diodo 3 y el diodo 2, mientras que el diodo 4 quedó polarizado en forma inversa. Es importante recordar entonces que cuando un diodo está polarizado en forma directa, si es de silicio, la caída de tensión en sus extremos será de 0,7 voltios aproximadamente, y si es de germanio, la caída de tensión será de unos 0,3 voltios. Por el contrario, si el diodo está polarizado en forma inversa, tendremos que analizar entonces qué voltaje queda en los terminales del diodo para establecer entonces cuál es el voltaje de tensión inversa que va a estar recibiendo el diodo al estar en estas condiciones. Luego entonces, si continuamos el análisis, veremos que las tensiones en este caso en los diodos 1, 2 y 3 son la misma, ya que los tres diodos están polarizados en forma directa, y si asumimos que los diodos son de silicio, entonces las tensiones en dichos dispositivos serán de 0,7 voltios. Acá tendríamos entonces 0,7, 0,7 y 0,7 voltios en el diodo 3. Luego, por la aplicación de la ley de Kirchhoff de voltajes en esta primera malla, podemos encontrar lo siguiente. La tensión de la fuente va a ser igual a la tensión del diodo 1 más la tensión en la resistencia 1 más la tensión del diodo 2. Es decir, esta tensión de la fuente se va a distribuir en la tensión en este diodo más la tensión en esta resistencia más la tensión en este segundo diodo. Pero ahora, como nos interesa determinar la caída de tensión en la resistencia, entonces al producir el despeje nos quedaría la ecuación de la siguiente forma. La tensión en la resistencia 1 serían los 24 voltios de la fuente menos las caídas de tensión en cada uno de los diodos, tanto en el diodo 1 como en el diodo 2. Recordemos que en esta malla entonces hay dos caídas de tensión antes de que la tensión se aplique a la resistencia. Una caída de tensión en el diodo 1 y una caída de tensión en el diodo 2. Acá se observan entonces las dos caídas de tensión restándose del valor de la fuente. En conclusión, en este ejemplo específico, la tensión en la resistencia 1 será de 22,6 voltios, es decir, 24 menos 1,4 voltios. Una vez que tenemos calculada la tensión en la resistencia R1, entonces podemos analizar la segunda malla, que al observar vemos que entonces esta tensión en la resistencia R1 será aplicada al diodo y a la resistencia R2, es decir, por ley de Kirchhoff, esta tensión va a ser igual a la tensión en el diodo 3 más la tensión en la resistencia 2. Pero como nos interesa determinar la tensión en esta resistencia, entonces despejamos BR2 y nos quedaría la ecuación por ley de Kirchhoff de voltajes BR1 menos VD3. Acá vemos entonces la ecuación en la cual la tensión en esta resistencia será la tensión aplicada en la resistencia R1 menos la tensión que se cae en el diodo 3 que está polarizado en forma directa.
Si sustituimos los valores, entonces nos quedaría 22,6 menos 0,7 voltios, es decir, la tensión en la resistencia 2 sería de 21,9 voltios. Una vez que hemos hecho este análisis, entonces, por ley de Ohm, vamos a analizar lo siguiente. Acá diremos entonces que la corriente por la resistencia R1 sería la tensión en esa resistencia dividido entre el valor de la resistencia, es decir, 22,6 voltios dividido entre 2 kilo ohms. En este caso, la corriente que circula por la resistencia R1 será de 11,3 miliamperes. Recordemos que si acá dividimos voltio entre ohms, nos da ampere y el inverso de kilo ohm es mili. Por esa razón, al dividir volts entre kilo ohms, tenemos miliamperios en forma directa. Luego, la corriente que circula por la resistencia R2 será la misma tensión en la resistencia BR2 dividido entre el valor de la resistencia. En este caso tomamos el valor de BR2 que es 21,9 y lo dividimos entre 5 kilo ohms. Acá entonces el resultado de la corriente será de 4,38 miliamperios. Una vez que hemos calculado entonces las corrientes por cada resistencia, vamos a analizar ahora qué sucede con el diodo 4. Fíjense que al estar polarizado en forma inversa, el diodo 4 se comporta como si fuese un circuito abierto, pero la tensión en los extremos sigue estando aplicada, es decir, el positivo entonces de la tensión en la resistencia R2 llegaría a este punto a través de esta conexión, mientras que el negativo llegaría a través de R3 hasta el terminal ánodo del diodo. En consecuencia, al tener este circuito abierto, tenemos tensión, pero no hay circulación de corriente. Por eso, la corriente que circula por el diodo 4 será de 0. Luego, entonces, la tensión en el diodo 4 va a ser igual a la tensión en R2. Nótese que acá, entonces, el positivo quedaría conectado al cátodo del diodo y el negativo al ánodo. Por lo tanto, esta tensión va a ser la misma tensión en la resistencia R2, es decir, 21,9 voltios. Ya que acá, al no haber circulación de corriente, no hay caída de tensión. En ese caso, entonces, diremos que la corriente que pasa por la resistencia R3, es decir, por esta resistencia, es de 0, ya que tenemos una rama de circuito abierto. Por otro lado, al no haber circulación de corriente por la resistencia, la caída de tensión en dicha resistencia será también de 0 volts. Luego, finalmente, entonces, al analizar la ley de Kirchhoff de corrientes en este primer nodo, vemos que la corriente que entra a este diodo va a ser igual a las dos corrientes que salen del nodo. En este caso, I del diodo 1 va a ser igual a la IR1 que circula por la resistencia 1 más la IR2 que circula por la resistencia R2. Luego entonces, esta corriente por el diodo 1, que es la corriente total, sería entonces 11,3 más 4,38, es decir, la suma de estas dos corrientes. Y luego tendríamos que el valor total del circuito, que es la corriente que circula por el diodo 1, que también va a ser la corriente que circule por el diodo 2, será de 15,68 amperios. Acá podemos concluir entonces que la corriente que sale de la fuente es la misma que regresa, por eso la corriente por el diodo 2 va a ser igual a la corriente por el diodo 1, que sería de 15,68 miliamperios. Y de esta forma llegamos al final de este video. Los espero en otra oportunidad donde estaremos analizando el funcionamiento de los circuitos con diodos en corriente alterna.